Entonces, lo primero es eso, es darle las gracias por haberlo acogido, por haber escuchado y además por querer reunirse para promoverlo. Me surgió esto que tienen ahí en sus manos, el documento de Betania. La verdad es bastante sencillo y es que atendiendo espiritualmente a diversas señoras acá en la Ciudad de México, donde me toca desarrollar mi ministerio, encontré ese deseo, esa inquietud de hacer algo para sostener a los sacerdotes, para promover la vocación sacerdotal a través de la oración o de diversas formas. Entonces, ante la constatación de diversas personas que tenían la misma inquietud, primero, que había cierta semejanza en lo que escuchaban, lo que deseaban, lo que soñaban, lo que veían que Dios nuestro Señor les estaba pidiendo, el no saber bien cómo canalizarlo o bien que ya lo estaban canalizando a través de otras comunidades, pero que por un motivo u otro había algo que o no les satisfacía o no les gustaba o querían encontrarse con personas, algo había donde el asunto o no estaba encauzado o no estaba satisfecho en plenitud por estas personas. Algo les faltaba, algo veían que convenía que hiciera. Entonces, escuchándolas, pues me puse a reunirme con algunas de ellas, a orar y luego a escribir un poco lo que parecía que pudiera ser una comunidad de maternidad espiritual del Reino Christi. Al decir del Reino Christi, no me refiero solamente a miembros del Reino Christi, sino promovida por el Reino Christi en cuanto carisma al servicio de la Iglesia. Entonces, así brotó, es tan simple como eso. Eh, como todo este tipo, todas estas cosas no necesitan tener peculiaridades o destacar por tal o cual cosa, no. Es una cosa humilde que corresponde a lo que es la tradición de la Iglesia, lo que la Santa Sede nos propuso a través de la congregación del clero, que debía ser la maternidad espiritual, como algo que convenía fomentar o reanimar, porque son cosas que de pronto van y vienen en muchos lugares de la Iglesia o que se percibe que hay una clamor que pide más y pues a darle cauce. Pero insisto, no se trata tanto de decir esto es lo propio, esto es lo específico, esto es lo especial, nada de eso. Es lo que la Iglesia nos propone. Ustedes van a notar que hay algunos matices que tal vez han visto en otras comunidades parecidas o en documentos, o tal vez no. Simplemente quiere ser una respuesta a lo que yo escuchaba de estas personas que me decían, me falta esto o no me gusta esto otro de tal otra comunidad. Y entonces, así se va armando. No es de ninguna manera un documento cerrado. Yo lo presenté a aprobación de nuestro director territorial para poder ir formalizando esta comunidad. Eh, y pues de ahí salió, pero es algo que está a su disposición, son ustedes las que escuchan el llamado y son ustedes las que lo pueden ir enriqueciendo. Entonces, así salió. ¿Por qué Betania? Lo siento, pero es algo muy personal. A mí, Betania, el lugar de Betania me dice mucho. Simplemente es un... A mí me gustan las oportunidades de estar en intimidad con Cristo en un clima familiar. Y Betania es eso. Betania es la isla del Padre para los de Monterrey, el Valle de Bravo para los de México, y cada quien póngale su nombre en el lugar donde viva. El lugar donde Jesús se iba a descansar con sus amigos. Por tanto, el ambiente es de intimidad, de descanso, de alivio, y no cabe duda que una madre para un hijo sí, siempre es un descanso, siempre es eh, pues una persona con quien se está bien, de quien se siente inmensa gratitud, en quien confía.
que, que va a estar velando por sus necesidades e intereses. Y entonces, pues nada, para no dejarlo simplemente en un documento, dije, hombre, pues para hacer referencia al tema, se me hace que Betania podría ser algo adecuado. Eso. Si les parece, porque entiendo que eso es lo que ustedes esperaban, podemos comentar algunos elementos de los que están aquí escritos. La verdad es que yo no les voy a decir nada diferente a lo que ya está escrito y está escrito con suficiente claridad, pero a veces cuando se comenta algo se entiende mejor. No sé si les ha pasado cuando ustedes han leído la Sagrada Escritura, que lo lees y tal vez no le entendiste o no te digo mucho y de pronto alguien te lo proclama y te da muchísima luz. Entonces, posiblemente algo de esto pudiera suceder ahora que nos escuchemos los unos a los otros. Pero en definitiva lo tienen ahí en este documento. ¿De dónde brota todo? ¿De dónde brota la maternidad espiritual? Brota de la Santísima Trinidad. La Trinidad Santa es el manantial del amor, es la fuente de la vida. La Trinidad es quien se hace cargo de dar vida, de nutrir, de sostener, de cuidar, de velar por sus hijos, por la humanidad. Entonces, esa solidez que nos da la Trinidad, esa vida que está permanentemente nutriéndonos, esa fuente de aprendizaje que es la Santísima Trinidad y de una manera perenne, siempre nueva, es el inicio de todo, también de la maternidad espiritual, como una expresión o manifestación de ese cuidado que Dios Padre, Madre, Cristo, Pastor, está ofreciéndonos. ¿Qué da el Padre? Pues como todo Padre, da solidez, da seguridad, da protección. ¿Qué da Dios en cuanto Madre? Es misericordia, es compasión, es vida, es nutrición. ¿Qué da el Espíritu Santo? Pues es el amor. ¿Qué da Jesús? Es un pastoreo. Y de alguna manera, la maternidad espiritual, las madres espirituales de los sacerdotes, eso es lo que están ofreciendo a los sacerdotes, como una forma de representar a la iglesia. La iglesia es esposa y es madre. Y así como los sacerdotes, cuando rezamos todos los días el breviario, nosotros tenemos la obligación de rezar el breviario. Cualquier laico, cualquier persona puede rezar el breviario. Nosotros debemos rezar el breviario. Es una obligación. ¿Por qué? Porque estamos personificando o estamos representando a la iglesia como esposa de Cristo que se pone en comunicación con su esposo para ofrecerle alabanza, amor, cada jornada. Entonces el sacerdote representa a la iglesia esposa ante Cristo esposo, y eso lo hace fundamentalmente a través de la liturgia de las horas. De alguna manera análoga, creo que una madre espiritual es en el mundo la transparencia de la Trinidad que cuida de sus sacerdotes y muy en particular de María Santísima que recibió ese encargo de Jesús de ser madre y madre de todos los hombres y de manera particular de los sacerdotes porque se lo dijo en la persona de Juan. E imaginen ustedes el apuro de María cuando le cambiaron de sacerdote. Jesús, ella acostumbrada a hacerse cargo de Jesús y de pronto pone en sus manos a un pobre hombre lleno de miedo, lleno de miserias, de fragilidad, a otros que ni se presentaron y a otro que le acababa de traicionar y que se empezaban a pelear entre ellos. Y esa fue la maternidad que llevó a cabo María por encargo de Jesús. Y pues ahora ella lo hace a través nuestro. En la iglesia hay muchas cosas que así funcionan. Por ejemplo, funcionan por decir una palabra que nos entendamos.
Vean, por ejemplo, cuando Jesucristo nos describe en qué va a consistir el juicio final. Él habla de visitar al enfermo, al encarcelado, de dar de comer, de enseñar, etcétera, y dice, lo que con ellos hiciste, a mí me lo hiciste. O, por ejemplo, piensen cuando, cuando Jesucristo se le aparece a Pablo y a Pablo le dice, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Jesucristo, pero Pablo perseguía a los cristianos y Jesucristo sentía como hecho a sí mismo lo que Pablo le hacía a los cristianos. Es decir, Dios nuestro Señor nos considera hijos y lo que le hacen a un hijo y no tengo que convencerlas de ello, la madre dice, a ver, métete conmigo si quieras, pero a mi hijo no me lo tocas. Y eso es lo que dice Dios nuestro Señor. Y por eso esa identificación de Cristo con aquel bautizado, con aquel sacerdote, él lo ve como hecho a sí mismo. De la misma manera, María hace las veces, perdón, ustedes hacen las veces de María, madre de los sacerdotes, hoy en la iglesia. Es de forma análoga, pero algo de verdad hay en eso. ¿Cuál es la identidad de esta, pues vamos a llamarle vocación, misión? Es el tratar, ofrecerse para que el Espíritu Santo haga a través de ustedes lo que la Trinidad Santa y María quieren hacer en favor de sus sacerdotes. Vámonos a otro fondo parecido al que les acabo de comentar. Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años. Aquel evento fue un evento histórico, pero ese evento histórico a mí y a ti te alcanza en cada vez que te vas a confesar. Cada vez que te arrodillas en el confesionario estás recibiendo el derramamiento de sangre de Jesucristo que purifica tu vida, purifica tu alma y nutre tu vida y riega el jardín de tu alma para embellecerlo para la gloria del Padre. Eso lo hace la sangre redentora de Cristo que Él derramó en el Calvario. Pero se actualiza hoy a través del sacramento. O si nos vamos no al sacramento, nos vamos a, no sé, por ejemplo, un auxilio que ustedes ofrecen a una persona necesitada. Que hay alguien que necesita escucha y ustedes van a escuchar. Bueno, pues esa persona experimenta la presencia de Cristo, buen pastor, que está allí para escuchar. Y dice hoy, me sentí como la samaritana que dialogó con Jesús y que se sintió comprendida. Entonces, tú permitiste que Cristo le manifestara a esa persona su cercanía. Y ese es el fundamento de la maternidad espiritual, que los misterios de la vida de Cristo, acontecimientos de su vida, enseñanzas de su vida, de lo grande a lo pequeño, hoy sucede a través de sus instrumentos y nosotros lo acogemos o lo rechazamos. Y aquí hay una cosa que toca a cada una de ustedes, ¿no? Por eso comencé diciendo, les agradezco que hayan acogido esta invitación. Ustedes sienten un llamado, sienten una, una especie de sintonía cuando se les habla de esto. Bueno, pues porque hay una resonancia ante una gracia particular que Dios nuestro Señor les ha dispuesto a ustedes para recibir. El oído oye, la nariz huele, eh, la lengua percibe los sabores, el ojo capta los colores, la luz, pero la piel no capta los sonidos.
Hay personas que son como la piel que no capta sonidos. Y ustedes en relación con la maternidad espiritual son como el ojo que capta la luz o como la nariz que capta los aromas. Hay una sensibilidad especial que Dios les ha dado y por eso captan ese llamado y por eso buscan responder a ese llamado. Entonces, de alguna manera, esa es la identidad, el fundamento que hay aquí. ¿A qué responde? Responde a una necesidad. La necesidad Jesucristo la dejó clara en la cruz cuando le dijo, María, allí tienes a tu hijo, y a su hijo le dijo, ahí tienes a tu madre. Nosotros sacerdotes vivimos de manera bastante hiriente, por decir de alguna manera, nuestra debilidad y miseria, porque el don que recibimos es demasiado grande y desproporcionado. Y continuamente nos estamos encontrando nosotros con nuestra propia miseria y, y la incapacidad de ser realmente transparencia digna de Cristo en el mundo. O con el peso tremendo de decir, mira mi miseria y mira lo que se espera de mí. Y eso es un peso. Muchas veces estás cansado y tienes que sostener, o estás confundido y tienes que iluminar. Y todo eso, todo ese misterio que el sacerdote vive diariamente cuando celebra la Eucaristía y apenas intuye un poquito lo que es la celebración de la Eucaristía y la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, pero te das cuenta de que aquello es muchísimo más grande de lo que tú pudieras intuir y que ese es un don del cual tendremos que rendir cuentas y que tantas personas pueden acercarse o alejarse de Dios dependiendo de nuestro propio testimonio, de personas de oración, de personas disponibles, etcétera. Todo eso y síganle sumando, pues sí es un peso, es una carga moral, espiritual, humana. Y entonces, pues viene el papel de la madre que pues hace su labor, pero con una característica muy específica. La característica es que la madre es María. Y esta es una de las cosas que hemos querido enfatizar en este documento con esta comunidad específica. Hay muchas otras comunidades que tienen esto presente, muchas otras. Pero aquí está uno de los puntos que quisimos dejar muy claro y enfatizar. La maternidad es de María. Y el papel de una madre espiritual es de hacer las bases de las veces de María y permanecer tantas veces en lo oculto y en el silencio, que es una de las cualidades de María. María ejerce una maternidad bastante silenciosa, pero tremendamente eficaz. Y pues ustedes todavía más allá, porque tantas veces se van a encontrar con ese deseo de ejercer un papel un poco más, entre comillas, protagónico en relación con el sacerdote y que vas a tener que cederle su lugar a María a través de la oración de intercesión o de otras formas, pero no necesariamente de manera personal con este sacerdote con quien tú quieres. Y esto por diversos motivos. Por una parte, porque ustedes habrán encontrado ya y encontrarán muchísimas veces una a veces incomprensión, a veces incomodidad, o llámenle como llame, por parte del sacerdote, que por una parte que somos varones y como hombres a veces no nos gusta que nos controlen ni que nos invadan ni que demás. Pues, es normal, somos hombres. Por otra parte, también como una medida de prudencia, donde uno dice,
eh, a ver, me debo a muchas personas, ¿por qué un trato especial con una, dos, tres? Si me debo a toda persona que estoy sirviendo como sacerdote. Entonces, para el sacerdote no es prudente tener una relación especial con esta, este y esta. Eso es otro aspecto. Otro aspecto es que, pues ustedes son mujeres casadas, me imagino, todas o la mayoría, y, y ustedes también deben cuidar el tipo de vinculación que tienen con otras personas, porque le deben toda la plenitud de su dedicación, de su atención, etcétera, a sus esposos, que incluso pueden sentirse ellos incómodos. Y conozco casos que han pedido que X sacerdote no vuelva a llamar a su esposa. También tenemos que cuidar este tipo de cosas. Pero son cosas de tipo humano, de prudencia, de oportunidad o argumentos como los que les acabo de decir. Pero el más importante de todos es que la maternidad es de María. Y entonces, incluso ustedes mismas no pretendan quitarle a María su lugar. Vamos a decirlo de esa manera. Y yo sé que nadie lo pretende. Pero es como si yo quisiera ser el protagonista de la salvación de las almas cuando yo no lo soy. Es Cristo buen pastor. Entonces, mi mayor anhelo es yo desaparecer, Juan Bautista. Quiero que él crezca y que yo disminuya. O sea, aquí hay una característica muy bella de cada una de ustedes que en ocasiones va a suponer un sacrificio, una oblación, una ofrenda que hagan en el silencio y que en ocasiones va a ser la forma en que más van a permitir que el sacerdote acoja el servicio de su maternidad. Conozco muchos sacerdotes que no entienden el tema de la maternidad espiritual. Incluso les incomoda por ignorantes y por tontos porque nos la perdemos. El hecho es que al no entenderlo se resisten. Entonces uno dice, pero lo necesita tal vez más. Bueno, pues es una forma, el silencio, de apoyarlo con la intercesión, etcétera. Entonces aquí hay una característica muy importante. En cuanto a ustedes, cómo cultivar su identidad, sobre todo a través de la intimidad con Dios. Que eso que para ustedes es un camino para servir, la adoración eucarística, el rezo del rosario, la meditación de la palabra de Dios, la oración de intercesión, el sacrificio, el ofrecimiento de sus propios sacrificios, de su propia vida, etcétera, que si es, entre comillas, función o parte de la misión o de la forma en que se articula la maternidad espiritual, que sea por encima de todo un sello de autenticidad, porque nadie da lo que no tiene. Y si ustedes no están llenas del amor de Dios, ¿cómo van a poder ofrecer el amor propio de una madre? Entonces, aquí tienen un primer rasgo, un segundo rasgo, perdón. Otro, es un don. Los dones se reciben, los dones no se merecen, los dones no se logran, se reciben. Y pues aquí hay un elemento común de todas ustedes que han sentido un llamado, una invitación. La invitación puede venir por una inquietud desde pequeño. Yo les cuento el caso de mi mamá, que en paz descanse. Pues yo conocí la Legión de Cristo y comenzó mi vocación sacerdotal antes de que yo naciera, por decirlo así, porque como 10 años antes de que yo naciera, muere mi abuelo en Roma. Mi abuela se queda sola y recurre a los sacerdotes que había encontrado el día anterior, que eran los legionarios de Cristo recién fundados en Roma. Ellos se hicieron cargo de mi abuela, de acogerla en casa, de luego acompañarla para venirse hasta México, hasta Estados Unidos, mi abuelo era americano, y traer el cuerpo. Se hicieron cargo de eso y a través del acontecimiento mi mamá conoció a los padres y conoció más de cerca a los sacerdotes. Entonces tomó un sentimiento de gratitud por los sacerdotes. Ella dijo, si ellos cuidaron
de mi mamá, pues yo quiero cuidar de ellos. Y mi mamá me contó, yo desde entonces comencé todos los días a rezar por los sacerdotes y comencé a pedir que me regalara un hijo sacerdote. Entonces le brotó a través de esta experiencia. A otras personas les podrá brotar porque alguien les invitó, u otras personas porque sufrieron un daño, un maltrato de un sacerdote. Conozco a una persona, tengo aquí el nombre en la cabeza, que sufrió una humillación por parte de un sacerdote en el confesionario. Le dolió muchísimo, pero es una mujer de fe. Y dijo, es que no puede ser que el sacerdote represente a Jesucristo de tan mala manera. Voy a comenzar a rezar por ellos para que sean buenos confesores y la gente no se aleje de la misericordia de Dios por culpa del sacerdote, sino todo lo contrario. Entonces, las formas de escuchar el llamado, la invitación, puede ser por muchos caminos. En mi opinión, no conviene, bueno, ya llegaré a eso. El sacerdote debe ser para ustedes Jesucristo, así como ustedes son María, que su mirada, pídanle al Espíritu Santo que eduque su mirada para ver siempre en el sacerdote a Jesucristo. Aman a Cristo, cuidan de Cristo, sirven a Cristo. Es a Cristo. Se van a encontrar y se habrán encontrado ya ustedes con muchas situaciones donde sufren desencantos por parte de esta persona concreta, de este sacerdote concreto, por su comportamiento o porque dejó el sacerdocio o por lo que ustedes quieran. Que ustedes permanezcan firmes como una columna de acero, pase lo que pase con el sacerdote a quien ustedes encomiendan, o también puede ser una maternidad amplia, porque la maternidad puede ser que tú digas, me gustaría adoptar a este seminarista, me gustaría rezar particularmente por este obispo. Puede ser así, o puede ser una maternidad amplia, donde entran todos los sacerdotes. En alguna ocasión será este, en otra ocasión será este otro, en otra ocasión será todos. Pero el punto es que pueden encontrarse con que aquel por quien tanto han rezado o que han buscado apoyar de mil maneras, de formas ingeniosas, pues resulte que se fue o que anda en problemas y está dando mal testimonio. Que a ustedes eso no, que les pueda doler, sí, normal que les duela, pero que eso las tumbe, que no las tumbe. Por eso digo, insisto, en que es un servicio al sacerdocio de Cristo, encarnado en estos sacerdotes. Algunas formas particulares en que ustedes ofrecen este servicio, primero son libres de hacer lo que quieran. Ustedes, nadie les va a decir, sé mamá de esta forma, de la otra forma. Cada mamá tiene su estilo. Sin embargo, algunas formas que la tradición de la Iglesia ha tenido, que se pone en práctica esta maternidad espiritual, son sobre todo la Santa Misa, la adoración eucarística. Son como que los caminos más frecuentes. También el rezo del rosario y la súplica continua por las vocaciones sacerdotales. Son los caminos más frecuentes. Pero pues ahí cada quien se siente libre de hacer lo que quiera, porque a lo mejor alguien dice, es que yo estoy enferma y estoy en silla de ruedas y quiero ofrecer mi enfermedad como ofrenda de aquí en adelante, el resto de mi vida por las vocaciones sacerdotales. Pues muy bien, yo conocí a un hombre, Celerino, que fue lo que hizo, y don Celerino, desde el día que le fui a ofrecer un servicio sacerdotal de confesión en un lugar bastante escondido en la sierra, pues él decidió
y lo supe 10 años después por su esposa, que ofrecería todos sus sufrimientos por mi sacerdocio. Y así murió. Y es la forma en que él ejerció ese servicio. Entonces, cada quien como desea hacerlo. Por último, es un tema que sale siempre. Y no hay una sola forma de vivirlo. Es mi sugerencia y es lo que personalmente quise escribir aquí, a partir de datos, a partir insisto, lo que les dije al inicio, de que esta persona me dijo, es que eso no me gusta de tal grupo, esta otra cosa me incomoda de este grupo, no estoy de acuerdo con tal. Un poquito de eso y un poquito también de experiencia en otros campos del apostolado. En mi opinión, conviene que este grupo, porque insisto, hay muchos y todos pueden estar bien, que tenga la identidad de una comunidad con las características de una red. Cuando digo comunidad, me estoy refiriendo a una comunidad como la que formó el Espíritu Santo en el cenáculo. El Espíritu Santo fue el que convocó a los apóstoles en el cenáculo, donde celebraban la Eucaristía y donde meditaban en la palabra y tenían la compañía de María. Ese acompañamiento de María en el cenáculo, esa presencia fuerte de la Eucaristía como la centralidad que les convocaba, y el Espíritu Santo como quien aglutinaba, como quien daba cuerpo a aquella comunidad de personas, con un mismo espíritu, dice el hecho de los Hechos de los Apóstoles, que vivían como un solo cuerpo y con un mismo espíritu. Pues este espíritu que tienen ahí en el documento, o que se pueda ir mejorando y matizando como quieran, y también en tal lugar matizan una cosa u otra como quieran, sintiéndose muy libres, pues esa unidad que da el espíritu forma comunidad, porque tienen una misma identidad, una misma misión, un mismo carisma, unos mismos deseos, un mismo estilo, etc. Además, la comunidad se verifica en determinados actos en que se reúne, que pueden reunirse para la adoración eucarística. Aquí está el Padre Francisco, que se empeña mucho en reunir a una comunidad aquí en México, en la misma casa donde tengo yo mi oficina. Y hay muchas iniciativas así. El hecho de unirse en oración y en alabanza ayuda mucho a nutrir al grupo como tal, a crecer en conciencia y también a llevar a cabo aquello que el Señor nos dijo, que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, la comunidad se verifica por ese mismo fin, misión, espíritu, etcétera, pero también porque se convoca, se unen, se encuentran de vez en cuando, de alguna manera. Ahorita estamos haciendo comunidad nosotros. No sé, ¿cuánta gente está ahora? Yo aquí no veo. ¿Cuánta gente estamos? 90, padre. 90 personas. Entonces, somos una comunidad, ¿sí? Porque estamos todos convocados por el Espíritu Santo. Aquí está María presente, que es la más interesada en que se lleve esto a cabo, y que tenemos todos un mismo espíritu. En fin. Por otra parte, digo, con las características de una red, y también aquí se verifica. Decían al inicio que había de un país y de otro, y de diversos lugares. Pues esos son las redes, cuando diversas comunidades y personas con una misma, con unos mismos rasgos, en este caso un mismo fin, un mismo llamado, un mismo espíritu, se reúnen y se apoyan de alguna manera. Y entonces empiezan a intercambiar cosas. Alguien dirá, me encontré estas lecturas de Conchita Cabrera, se las comparto, que están buenísimas, sobre la maternidad espiritual. Pues qué bueno. Que me encontré con la madre Adela Galindo, que me habló en una conferencia de la maternidad espiritual y me pareció muy bello lo que dijo, se las comparto, pues estupendo. Pues fíjense que nosotros estamos teniendo la adoración y la organizamos así y utilizamos esta guía, pues estupendo, y se la comparte. Entonces la red
es eso, se empiezan a compartir ideas, modos de actuar, cuando quieren llevar algún proyecto a cabo, se pueden apoyar entre sí, etcétera. Personalmente, no veo necesidad de que esto se vuelva en una cosa demasiado organizada, estructurada, que tome demasiado cuerpo como organización. Personalmente no lo veo necesario. Hacer mucho énfasis en nombres y logotipos y branding, y yo no lo veo necesario. Esto es más discreto, que puede difundirse a miles y decenas de miles de personas, ojalá, pero de una manera sencilla y discreta, sin tener que invertirle mucho energía y bases de datos y tantas cosas que, no sé, personalmente no veo que sea necesario. Y, y que nunca se contrapongan con otras organizaciones o movimientos o comunidades que busquen lo mismo. Todos somos hermanos, lean Evangelii Gaudium, en que el Papa, en los números que hablan de las tentaciones del apóstol, dedica un número a esas competencias que se dan dentro de la iglesia, que aquí no haya eso. A veces por enfatizar características de una comunidad u otra, se hace en comparación con, no tiene sentido y no es propio del estilo del cuerpo de Cristo, donde somos todos los mismos y nos complementamos. Y pues que sepan, y ahora sí, con esto concluyo que, pues si esto está animado por diversos sacerdotes, legionarios de Cristo, por miembros de Reino Christi, pues eso siempre es una ventaja, aunque no todas ustedes luego participen en la vocación y misión y grupos de Reino Christi. ¿Por qué es una ventaja? Porque cuando hay una institución aprobada por la Iglesia detrás, se tienen varios beneficios. Por una parte, que hay continuidad. Para que pase un padre, pase cualquiera de ustedes, no pasa nada porque la institución sigue, entonces mantiene la continuidad. O sea, está más allá de las personas. Segundo, porque tiene como un garante, donde pues puede haber elementos de tipo doctrinal o de indicaciones que dan los obispos o la Santa Sede, que como que la institución que responde ante la Santa Sede, pues pueda dar lineamientos cuando sea el caso. Y luego, por otra parte, pues ustedes mismas también necesitan oración. Y pues yo, por ejemplo, pues siempre pido por las mujeres que ejercen su maternidad espiritual. Es una intención frecuente en mis adoraciones eucarísticas, en mis rosarios, porque honestamente experimento muchísima gratitud, porque continuamente veo el beneficio de la maternidad espiritual. Me acuerdo que hace años que estábamos bien metidos en líos en la Legión de Cristo. Un día le dije al padre Mayagoy, ya que vivimos aquí en la misma comunidad, le dije, oiga padre, pues yo ya no sé, me están cayendo un montón de consagradas señoras que me escriben y me dicen que han querido ofrecer su maternidad espiritual por mí, que estoy seguro que había más, pero que no lo dicen, y a veces es mejor que no lo digan, pero en fin, el hecho es que sucedió, y le dije al padre Mayagoiti, ¿qué será? Porque no sé, iban como 13 o una cosa así, y me dice el padre, y todavía lo pregunta, pues sí, cuando estamos metidos en líos necesitamos que nos sostengan con su oración, y por eso tantas cosas que no sabemos de dónde vienen las fuerzas, o también el cuidado de aspectos de nuestra propia vocación sacerdotal, donde sientes la mano de María acercarse de alguna manera, y que pues ahora yo ya sé ponerle nombre y decir, pues ya sé, las mujeres de Betania y tal vez otras, pues están ahí sosteniéndonos. Entonces también esa es otra ventaja para ustedes, que aquí disponen de nosotros para servirles, para orar por ustedes, su matrimonio y su familia. Muchísimas gracias. Y les doy la bendición. Trinidad Santa, te suplico que deposites tu mirada sobre cada una de estas hijas tuyas y sobre todos los sacerdotes. Tú eres el manantial del amor. Concédenos a todos experimentar la belleza de tu amor
y ser para los demás un conducto por el cual experimenten todos los que con los que tratemos la belleza de tu amor. Te bendigo y te agradezco por todas ellas y te suplico las bendigas a ellas y sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.